Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel y estamos nuevamente en un segmento de corrección veloz del parcelito, en este caso el parcelito 2 de este cuatrimestre en materia de algoritmos y estructuras de datos. ¿Sí? Entonces, como siempre, hacemos este segmento para hacer como un repasito de cómo podrían haberse resuelto los diferentes ejercicios y, como siempre, tomar una oportunidad de aprendizaje en lo que es haber pasado por una nueva instancia de examen, rendir el parcelito, que les puede ir bien, que les puede ir mal, pero siempre aprender un poquitito más de lo que sabían con anterioridad. Y tenemos en este caso, parcelito 2, temas principales que son evaluados, hash, heap y árboles. Entonces, de alguna manera, el ejercicio 1 estaba centrado en lo que era conocimiento de heap, el ejercicio 2 de parte de hash y el ejercicio 3 parte de árboles. Entonces, vamos a ver un poquitito de qué se trataba cada ejercicio y de qué manera se podía llegar a resolver. Bien, entonces, si para hacer un poquitito de memoria, decíamos ejercicio 1. El doctor Casa necesita nuestra ayuda. Resulta que viene una caravana de K colectivos que estaban yendo por la autopista Buenos Aires-La Plata y tuvieron un choque en cadena. Nadie gravemente herido por nuestra suerte. En cada colectivo viajaban exactamente H personas y por razones de edad y patologías previas, aunque no hayan heridos graves, debemos tratar de atender primero a ciertos pacientes que a otros. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, hay niveles de prioridad, ciertos pacientes que queremos atender antes a algunas personas que otras personas por razones de edad y patologías previas. Todo esto podía resolverse en lo que era la prioridad de cada paciente. Por suerte, para el doctor Haxa, su jefa, la doctora Cudi, le ha asignado una prioridad a cada paciente, siendo los pacientes con un valor de 1, aquellos con la mayor prioridad, y bueno, números más altos, menor y menor prioridad. Y su compañero, el doctor Persecución, además, hizo lo siguiente: ordenar la fila de pacientes de cada colectivo por prioridad. ¿Sí? De mayor prioridad a menor prioridad está ordenada cada una de las filas de pacientes y cada cada fila queda representada como una cola enlazada, donde los pacientes más prioritarios estaban al frente de la cola. ¿Sí? El primer desencolar de cada cola era el paciente más prioritario a atender de esa fila en particular que representaba al colectivo en sí. Tenemos K colectivos, ¿sí? Una cantidad de colectivos, en cada colectivo la misma cantidad de personas, H personas. En total tenemos K por H pacientes y tenemos K colas de H pacientes cada una función obtener prioridad del paciente, que nos dice en O de 1 cuál es la prioridad del paciente en particular, implementar un algoritmo para que el doctor Casa pueda saber el orden en el que deben ser atendidos K por H pacientes, y indicar y justificar la complejidad del algoritmo implementado. Bien. Cosas importantes, ¿sí? Tenemos que identificar, reconocer por qué querríamos atender primero a un paciente que a otro y luego tratar de aprovechar todas las herramientas e informaciones que nos da el ejercicio en enunciado. ¿Sí? Entonces, a cada paciente se le puede obtener su prioridad. Sabiendo su prioridad, podemos saber qué pacientes tienen que ser atendidos antes, qué pacientes tienen que ser atendidos después. Los que tengan mejor prioridad, tengan mayor prioridad, deben ser atendidos antes. Eso se corresponde con la prioridad 1, ¿sí? Y en adelante diferentes prioridades. Y de hecho, si comparáramos dos pacientes, podemos ver quien tenga la prioridad más cercana a 1 tiene mayor prioridad, es más importante atenderla antes que un paciente que tiene prioridad 5, por ejemplo, que puede ser atendido después del paciente con prioridad 1. Bien. Y si nos imaginamos que cada una de las colas ya está ordenada por prioridad, ¿sí? Esto lo hizo el doctor Persecución, ya ordenó las filas por prioridad. Por decir algo, podemos saber que el primer paciente a ser atendido debe ser el que está al frente de alguna de las colas. O sea, el primer elemento a desencolar de alguna de las colas. ¿Sí? Teniendo en cuenta todas esas consideraciones, ¿sí? Aprovechando que cada una de las filas está ordenada, esto es básicamente un ejercicio de K-merge. ¿Sí? ¿sí? De hecho, no tratamos de ocultarlo, tenemos la letra K de los K colectivos, la letra H, es lo mismo que usamos en clase para describir lo que es el ejercicio de K-merge. Este es un ejercicio de K-merge. ¿Sí? Es decir, bueno, de cada una de las colas, el primer elemento podría ser el primero de la cola. De hecho, al ser colas es un poco más sencillo, simplemente hay que desencolar el elemento y considerarlo en un heap. Y el heap siempre mantiene los elementos que podrían ser los siguientes a ser considerados, ¿sí? Un heap de máximos, que tiene la máxima prioridad, en este caso la prioridad más cercana a 1, un heap de máximos a nivel prioridad. ¿Sí? O sea, nuestro heap siempre es de máximos, pero pensando en la prioridad, a mayor prioridad, más máximo es el elemento y antes tiene que salir del heap si pidiéramos desencolar. Eso conllevaría su correspondiente función de comparación, que simplemente sería comparar dos números
que se consigan en función a el llamado a obtener prioridad con un paciente, con otro paciente. ¿Sí? Es importante. La función obtener prioridad nunca puede ser una función de comparación. Una función de comparación recibe dos de los elementos a comparar. La función obtener prioridad, que tiene un solo elemento, no puede representar una función de comparación. En cambio, nosotros podemos escribir una función de comparación invocando a obtener prioridad con los dos pacientes a comparar y en función del resultado poder dar la comparación, un número igual a 0, mayor a 0 o menor a 0. Bien, eso por ese lado, ¿sí? Y volvemos a lo que es la idea del heap. En el heap siempre vamos a mantener los candidatos de cada una de las filas, de cada uno de los colectivos. Entonces llamamos k-merge, porque mergeamos k conjuntos, ¿sí? Entonces en el heap siempre va a haber como máximo k elementos, un representante de cada una de las colas. Cuando sacamos un elemento del heap, tenemos que encolar al heap un elemento de la cola correspondiente. Se puede hacer de dos maneras, ya sea teniendo una estructura que se acuerda de qué cola hemos quitado ese elemento. Entonces, una vez que quitamos un elemento, vamos a la cola correspondiente y agregamos un elemento más. O simplemente podemos, entre comillas, insertar al heap las colas en sí y que la función de comparación tenga que ver con el primer elemento de la cola, ¿sí? O su ver primero. Y asegurarnos de no encolar colas vacías al heap, ¿sí? A grandes rasgos, voy a hacer algún dibujito que persista. Tenemos un poquito de lugar en blanco. Sí, por acá. Decimos, bueno, tenemos cada una de las colas. ¿Sí? Supongamos que este es el frente. ¿Sí? Y este es el último elemento de la cola. Este es el frente. Este es el último elemento, el frente. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encolar la cola en sí o el primer elemento en lo que sería la estructura de heap, que como lo estamos usando desde el lado de Bárbara, vamos a suponer que es una nebulosa donde metemos cosas, metemos el primer elemento de cada una de las colas, el que está en el frente, ¿sí? Y del heap, ¿qué vamos a hacer? Agarrar un elemento, sacar uno. Sacar un elemento es el primer paciente a ser atendido, ¿sí? Y tenemos que fijarnos de qué cola vino ese elemento, y de esa cola ya usamos este elemento, vamos a usar el segundo elemento de esa cola. Y ahí volver a sacar un elemento del heap, ¿sí? Y el segundo elemento, ver de qué cola es, etc. ¿Sí? De alguna manera, en el heap siempre mantener una cantidad de k elementos, ¿sí? Y siempre que saca un elemento, siempre que se quita un elemento del heap, ir a ver en esa cola si hay otro elemento, agarrar el siguiente elemento de esa cola, etc. ¿Sí? ¿Por qué funciona esto? Porque justamente al ser cada cola ordenada, nunca un elemento que está después en la cola puede ir antes de ese elemento en particular que está en la cola. Cada uno de los elementos de la cola tiene que ir antes que todos sus siguientes en esa misma cola. Por lo tanto, no tiene sentido tener en el heap un montón de elementos que no pueden ser el siguiente, sabiendo que el siguiente solamente puede ser alguno de los primeros en la cola y después de que alguno se considera el siguiente y así, etc. Bien. Sabiendo que en el heap va a haber un máximo de k elementos, cualquier operación de heap tiene una complejidad de logaritmo de k. ¿Sí? Logaritmo de k tiene cualquier operación de heap. Nos tenemos que preguntar cuántas operaciones de heap vamos a hacer. Bueno, estamos tratando de popular un arreglo, una cola resultado, un lo que sea, que va a tener tamaño k por h, ¿sí? O sea, van a haber n elementos en ese arreglo finalmente. Eso corresponde a un encolado o desencolado por cada uno de esos elementos que vamos a abordar en el arreglo. Uy, no me tengo que ir de acá. Por lo tanto, vamos a hacer k por h veces esta operación logaritmo de k. Entonces, este es el orden del algoritmo. O de k por h, logaritmo de k. Voy a borrar todo esto. ¿Sí? ¿Qué cositas no estarían bien hacer? Por ejemplo, errores comunes, decir, bueno, ignoro el hecho de que el doctor persecución ya ordenó cada una de las filas, voy a poner todo en un heap y así como voy desencolando, me queda el orden de los elementos, ¿sí? Y esto va a ser o de k por h por el logaritmo de k por h, ¿sí? Ahora, esta complejidad es peor que la complejidad que hemos logrado, por lo tanto no se podría considerar bien el ejercicio por hacer una complejidad incorrecta y además
por tener una complejidad incorrecta por consecuencia de ignorar datos que nos da el enunciado. El enunciado nos dice, mirá que el doctor de persecución se esmeró mucho en ordenar a la gente en cada una de las filas. Por lo tanto, eso es información importante a ser considerada, ¿sí? Otra cosa es, si nosotros necesitamos cuál es el orden en el que hay que atender a los pacientes, eso puede ser un arreglo de elementos, puede ser una cola enlazada, como sea, pero el resultado de esta función en ningún caso puede ser un heap. ¿Sí? Un heap no es un orden, es una estructura. ¿Sí? Entonces, yo digo, bueno, ¿en qué orden tengo que atender a los pacientes? Y me responden, bueno, acá está el heap. ¿Y qué hago? ¿Cuál es el orden en el que hay que hacer las cosas? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Me estás dando un heap, no me estás diciendo cuál es el orden que hay que atender. ¿Sí? Un arreglo me dice, bueno, en primera posición tenés que atender. Segunda posición, segunda persona a atender. Tercera posición, tercera persona. Lo mismo la cola. ¿Sí? Primera posición, persona a atender. Segunda posición, persona a atender. ¿No? En cambio, el heap no me da esa información. En todo caso, yo tendría que averiguar esa información haciendo operaciones. De nuevo, operaciones en orden O de K por H, logaritmo de K por H, lo cual tendría una complejidad mayor a la que era buscada. Bien, eso por ese lado, ejercicio número 1. Bien detallado. Bien, de nuevo, hemos visto en clase lo que es el K-merge. Eso era lo que se pedía en el enunciado. Bien, ejercicio número 2, ejercicio de Hayes, dice, un fanático del universo de Quebrando lo Malo desea saber cuándo fue la primera aparición de los personajes que aparecen tanto en Quebrando lo Malo como en Mejor Llamada Sol. ¿Sí? Acá está tanto. Debe aparecer en ambas series y eso es lo que se repite después. Deben aparecer en ambas series. Pero me estoy adelantando. Para ello cuenta con 2 diccionarios que le dice para un personaje la lista de episodios en la que aparece, ¿sí? Un slice de episodios. El lore es un arreglo de episodios en los que aparece el personaje ordenado en función de los episodios. Implementar en Go una función primera aparición que dado los 2 hashes, que son de tipo diccionario personaje-episodio, devuelve a un nuevo diccionario personaje y lista de episodios, que este slice de episodios tenga 2 elementos, ¿sí? De un diccionario con la primera aparición de cada personaje, que aparezcan de nuevo ambas series, ¿sí? Que aparecen tanto en Quebrando lo Malo como en Mejor Llama Sol, que aparezcan ambas series. El primer valor del array, ¿sí? Tenemos un array, el primer valor sería el episodio correspondiente a Mejor Llama Sol, y el segundo valor del array, el episodio correspondiente a Quebrando lo Malo, ¿sí? Entonces tenemos exactamente un slice de 2 elementos, el elemento en la posición 0 y el elemento en la posición 1. ¿Sí? Mejor Llama Sol y Quebrando lo Malo correspondientemente. Indicar y justificar la complejidad de la función implementada. Bien. Entonces, como tenemos 2 diccionarios que tienen el mismo tipo de claves y estamos buscando elementos que aparezcan tanto en un diccionario como en el otro diccionario, que aparezcan en ambas series, esto va a ser una intersección entre ambos diccionarios. ¿Sí? Saben que entre diccionarios podemos hacer, por ejemplo, la unión de los diccionarios, podemos hacer la diferencia simétrica. En este caso se pide la intersección de todos los personajes que aparecen en Quebrando lo Malo y todos los personajes que aparecen en Mejor Llamada Saúl. Estos, los que aparecen en ambos, son los que tenemos que dar como resultado. Bien. En primer lugar, vamos a tener que usar el iterador externo como pide el enunciado y lo ideal, ¿sí? Lo deseable sería iterar con el iterador externo aquel de los diccionarios que podamos averiguar que tiene menos elementos. Mientras tenemos menos elementos, menos nos va a costar iterar todo, ¿sí? Si nosotros tenemos que un diccionario tiene n elementos y el otro diccionario tiene m elementos, iterar el que tiene menos elementos de los dos tiene una complejidad O del mínimo entre n y m, siempre y cuando el resto de las operaciones sean O de 1. ¿Sí? Entonces, vamos a iterar el diccionario más pequeño de los dos, y para cada uno de esos elementos nos vamos a fijar si está en el otro. ¿Sí? Nos vamos a fijar si pertenece al otro, es una operación O de 1. Si pertenece, vamos a obtener el otro elemento, vamos a crear un arreglo, un slice de 2 posiciones, y vamos a llenar ese slice con 2 posiciones. ¿Sí? Entonces son operaciones O de 1, y por último vamos en un nuevo diccionario que vamos a crear, vamos a guardar para ese personaje el slice que creamos de 2 posiciones, también una operación O de 1. Haciendo
operaciones O de 1 en cada iteración de este mínimo entre n y m, nos queda una complejidad de O del mínimo entre n y m. ¿Sí? Hay gente que habrá expresado esta complejidad como, no sé, O de n, ¿sí? Porque decidió usar uno de los hashes y no está terriblemente mal el ejercicio, sí va a restar un poco de puntos no haber considerado esto de es preferible usar el hash más pequeño, pero en definitiva era eso, iterar uno de los hashes y aprovechar las operaciones en O de 1 del hash, como decir, pertenece, obtener, para, a partir de la información que está en un hash, fijarse si pertenece a la intersección, es decir, supongamos que tenemos un hash que es así, y un hash que es un poco más pequeño, entonces iteramos todo el hash más pequeño y para cada elemento del hash más pequeño nos fijamos si pertenece a la intersección. Y todos los que pertenezcan a la intersección nos aseguraremos de obtener el valor que tiene en ambos hashes y guardarlo en un nuevo hash que sea el hash de resultado que queremos obtener para dar resolución al ejercicio. Eso por ese lado, el ejercicio número 2 y el ejercicio 3. Mira, acá tenemos un poquito más visible. Bien, que pedía implementar una primitiva, ¿sí? Una primitiva del árbol. Nos definían cómo es el árbol, cómo es la estructura del árbol. Tiene un dato, tiene un hijo izquierdo, tiene un hijo izquierdo, derecho, que ambos son árboles, ¿sí? Es una estructura definida de forma recursiva. Y la primitiva tenía func ab árbol, ¿sí? Primitiva con su receiver, es suma, que devuelve un bool, que determine si un árbol es suma o no. Un árbol es suma cuando el valor de todo nodo padre es igual a la suma de sus hijos. Se considera que si un nodo es inexistente, su valor es 0. O sea, por ejemplo, si yo tengo un nodo así, que tiene hijo izquierdo 5, hijo derecho, como no tiene hijo derecho, es considerado que esto es un 0. Entonces, el padre tiene sus hijos. Hijo izquierdo 5, hijo derecho no tiene, pero se considera 0. Entonces 5 más 0, 5, coincide. Y esto sería un árbol que es suma. Eso, por dar un ejemplo. Por otro lado, si el nodo es hoja, como sus dos hijos valen siempre 0, que el padre solamente puede valer 0, las hojas van a ser así. No, lo que dice es, si un nodo es hoja, queda exento de la definición de suma, sino que las hojas siempre son sumas. Por ejemplo, este 12, si bien tiene dos hijos, los cuales se consideran, entre comillas, 0 por el enunciado, al ser una hoja, se considera que cumple ser suma, porque no tiene requerimientos en sus hijos. Pues acá tenemos, el 12 cumple, el 21 cumple, pero ya el 20, que es el padre, no es igual a la suma de sus hijos, ahí no cumple. En cambio, acá, todas las hojas sí cumplen, por definición del enunciado. El 5 es igual a sus dos hijos, la suma, el 5 es igual a la suma de sus dos hijos, y el 10 es igual a la suma de sus dos hijos. Todo eso cumple con ser suma. Indicar y justificar la complejidad de la primitiva, y acá tenemos ejemplitos de lo que es la estructura y el algoritmo. Lo que sí podríamos decir, a ver, por poner un ejemplo más, es que el 4 podría tener, por ejemplo, un hijo izquierdo que vale 4 y no tener hijo derecho. ¿Sí? Y como dijimos, no tener un hijo es como si hubiese un hijo con valor 0, entonces el 4 acá cumple ser suma, porque entre su hijo izquierdo que vale 4 y su hijo derecho, que es como si no existe, como no existe, vale 0, 4 más 0, 4, da resultado correcto. Bien. Dicho todo eso, tenemos que implementar la primitiva. Naturalmente la primitiva va a ser recursiva y tenemos que pensar entonces cuáles van a ser nuestros casos bases y qué es lo que nos interesa saber respecto de nuestros hijos. Bien. Por un lado, para yo ser suma, para que un nodo sea suma, su hijo izquierdo y su hijo derecho tienen que ser suma. Entonces ahí van a estar las llamadas recursivas a izquierda y a derecha. Por otro lado, tenemos que pensar bien los casos base. Por ejemplo, si el árbol es nulo, siempre es suma. Eso es un caso base. Si el árbol es una hoja, siempre es suma. Al no tener hijos, entra en esta definición. Si no es hoja, entonces se define que es suma, da true. Entonces, si un nodo es hoja, podemos devolver true. Además, al no tener hijos, no tenemos que seguir haciendo llamadas recursivas. Por otro lado, podríamos, tanto antes o después de procesar el elemento en sí, llamar a izquierda y a derecha para averiguar si es suma. Si alguno de los dos no es suma, ya sabemos que podemos devolver false. Y por otro lado, tenemos que verificar el elemento en sí. Tenemos que ver si este elemento es igual a la suma de sus dos hijos, sabiendo que capaz no tiene dos hijos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nosotros supiéramos qué hijos tiene, es decir, bueno, planteo todos los casos.
Si tiene 2 hijos, entonces veo los datos de los 2 hijos y me fijo, hago la suma, comparo y etc. Otro caso. Hay un caso donde solamente tiene hijo izquierdo. Entonces me fijo si la suma, si el valor del hijo izquierdo es igual a la del padre. Hay otro caso, y es, por ejemplo, si solamente tiene hijo derecho. Entonces me fijo que el hijo derecho coincida con el padre. Esa es una opción. Otra opción es, bueno, antes de acceder a los hijos me fijo, ¿tengo hijo derecho? Si tengo hijo derecho, el valor del hijo derecho vale tanto, y si no tengo, el valor del hijo derecho es 0. Como diciendo, bueno, estoy siguiendo el enunciado. Si uno es existente, hago de cuenta que su valor es 0. Me fijo también, ¿tengo eje izquierdo? Si tengo eje izquierdo, ese es su valor, y si no, hago de cuenta que es 0. Bien. De cualquiera de esas maneras, ya sea detallando cada uno de los ifs, o, por ejemplo, haciendo una función auxiliar que se fija el valor de un nodo, entonces la función es, le pregunto el valor del nodo, y lo que hace es, si ese nodo es nil, devuelve 0, y si no es nil, se fija el valor. ¿Sí? Pero es muy importante que a la hora de escribir, por ejemplo, ab.isc.dato, antes de acceder a ese atributo dato, saber que ese árbol ab.isc no es nil. Porque si ab.isc es nil, cuando ponemos punto dato, explota todo. ¿No? Entonces, antes de acceder a un elemento, fijarnos si ese elemento es válido. De cualquiera de todas estas formas de nos fijamos, podemos saber cuánto vale el valor izquierdo, o si no existe vale 0, cuánto vale el valor derecho y si no existe vale 0, y compararlo con esa suma de esos dos valores con el elemento que estamos trabajando. Si coincide, seguimos bien; si no coincide, devolvemos false. Dadas todas esas condiciones, en una estructura recursiva podemos dar la solución a esta función, y nos quedaría ver cuál es la complejidad que, si nosotros pensamos a nivel intuitivo, podemos decir, en cada uno de los elementos del árbol hacemos operaciones que son nodo de 1, comparaciones, sumas, retes, etc. Y vamos a tener que recorrer todo el árbol para poder analizar este problema. Por lo tanto, esta va a tener que ser una primitiva que es O de n. Por otro lado, podemos plantear el teorema maestro. Podemos decir que esto es llamadas recursivas. Vamos a tener 2. El valor de A es 2 porque tenemos 2 llamadas recursivas de un tamaño aproximadamente la mitad del árbol cada una de las llamadas recursivas, y fuera de las llamadas recursivas hay una cantidad de trabajo O de 1, que es la cantidad de comparaciones, y etcétera. Y esto también nos da, por teorema maestro, O de n. Bien. Dicho eso, eso es, dentro de todo, un poquito el detalle de cómo se podían hacer cada uno de los ejercicios del parcelito. Si tienen algún tipo de duda, siempre pueden consultarnos, ¿sí? Como siempre, estamos para ayudarles en lo que haga falta. Nos estamos viendo en la próxima clase y nos vemos.